Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. A Dios sea siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que le damos gracias al Señor porque hoy es nuestro primer día en el cual vamos a compartir con ustedes por la mañana. Yo tengo ahora mismo las 9 de la mañana. Y le damos gracias a Dios porque es una oportunidad más grande, muy grande, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados para la gloria del Señor y donde vamos a tener varios de nosotros, si pudiéramos decirlo así, un buen beneficio, ¿no? El beneficio principal que más nos llamaba la atención y deseamos de todo corazón cambiar este horario era que los hermanos que nos están viendo a través de YouTube tuvieran la oportunidad de que hoy domingo pudieran ver estas enseñanzas no tranquilamente en su casa, porque por lo regular en la mayoría de los casos el domingo es el día en que se descansa, ¿no? De todo trabajo, ¿no? A excepción, por supuesto, de supermercados y todo lo demás, pero la mayoría de las personas pues tienen su trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes o incluso algunos como nosotros solo de lunes a jueves, pero el domingo por lo regular la mayoría lo tiene libre. Así que ese era nuestro objetivo principal, poder darle la oportunidad a estas personas que pudieran recibir la palabra del Señor, recibir la enseñanza de la palabra del Señor en el día en que ellos descansan, para que el día de mañana tranquilamente puedan irse gozosos y alegres, ya que iniciamos hoy la semana, en los domingos, y que se vayan gozosos, tranquilos por la bendición que Dios ha dado a sus vidas. Amén. Pero ese era el objetivo principal. Aparte de eso, pues hay otros objetivos que nos benefician incluso a nosotros mismos, donde podemos tener la oportunidad incluso de nosotros mismos compartir con nuestra familia, de nosotros mismos si tenemos una actividad en nuestras iglesias donde a veces el tiempo se extiende un poquito más, pues al final de cuentas podemos compartir con ellos tranquilamente, disfrutar con ellos un banquete o una presentación o alguna otra cosa más que se presenta en la iglesia y estar tranquilos, no estar preocupados pensando, híjole, voy a llegar a la casa a las 5 de la tarde, de aquí a que termine ya no, y empiece a enseñar, van a ser las 6 de la tarde, por allá a veces hasta las 7 cuando no había tenido la oportunidad de terminar la clase. Y al final de cuentas hubo un par de ocasiones donde incluso empecé a dar la clase casi a las 9 de la noche. Así que se perdían la bendición nuestros hermanos de YouTube de poder recibir la palabra del Señor en el día en que ellos están tranquilos, descansando, ¿no? Como el pueblo de Israel, en su día de reposo escuchaban la palabra del Señor. Pero le damos gracias a Dios que hoy es un buen inicio y esperamos en el Señor que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Y así todos y cada uno de nosotros glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que gracias le damos al Señor. A pesar de que tuvimos un inconveniente con el audio, pudimos empezar cerca de las 9. Son las 9:18 ahora, ¿no? Pero que con la ayuda del Señor vamos a ir llegando al punto que queremos llegar, sea a las 9, sea a las 8, pero que no pasemos de ese intervalo. Amén. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios y entramos de lleno en la clase para glorificar el nombre del Señor en este día? Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, tu verdad. Gracias por ser tan bueno, por ser amable con nosotros, por ser aquel que nos cuida, Señor, con ternura en sus manos para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de que cuando nos equivocamos, tú también nos corriges, Señor Santo Israel, con el fin de que estemos en tu presencia siempre, de que siempre podamos estar a cuentas contigo y que siempre tengas la oportunidad de extendernos tu mano sin que nada te estorbe, Señor, donde tú incluso nos das la oportunidad de poder clamar a ti en oración y tú tener el oído presto a nosotros y que no haya ninguna barrera, ningún impedimento, ninguna pared que nos divida a ti y a nosotros por causa de la iniquidad y el pecado, sino todo lo contrario.
Tú corriges nuestras vidas, tú nos enseñas, tú hablas a nosotros, tú nos diriges, nos tomas de la mano con tu Santo Espíritu y nos llevas, Señor, al propósito que tú quieres cumplir en nuestras vidas. Y te damos gracias por ello, Señor. Ahora sí te decimos como aquel siervo tuyo, damos gracias que eres Dios y no hombre, porque ciertamente nosotros los hombres somos sin misericordia en muchas de las ocasiones, Señor. Y en muchas de las ocasiones, Señor, nosotros actuamos de una forma como que si fuésemos desconocidos los unos a los otros, cuando tu palabra nos enseña que debemos de hablarnos con amor, con respeto, cuidándonos los unos a los otros y ayudándonos, levantándonos los unos a los otros. Pero parece que por algunas ocasiones a veces lo olvidamos y te damos gracias, porque aún hasta en esos momentos tú nos enseñas y tú nos corriges y tú nos ayudas a seguir adelante en el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te rogamos de todo corazón que estos tiempos sean de grande bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor, incluyendo aquellos que tienen un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por ello y también por el que no esté dispuesto, te rogamos para que tú en tu misericordia puedas tocar su corazón y su vida y puedas ayudarle a entender que te necesita a ti de la misma manera en que nosotros te necesitamos, que necesita ser salvo por ti de la misma manera en que nosotros necesitamos ser salvos por ti, que necesita de tu mano, de tu ayuda, de tu fortaleza, Señor, de la misma manera en que nosotros te necesitamos. Ayúdalo a entender que te necesita, Señor, y ayúdale dándole ese toque de vida para que pueda dar respuesta positiva a tu evangelio. Gracias, Padre amado, a ti te entregamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Maestro por excelencia. Gloria al Señor. Aleluya. Una vez más, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad tan grande y anhelamos de verdad aprovecharla todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Así que el tema de hoy es ver, oír. Y gracias al Señor por su palabra, porque a través de ella nosotros podemos comprender ciertas y determinadas cosas que suceden en nuestra vida, en nuestros alrededores, e incluyendo cosas que personalmente las vivimos, pero que llega un momento en que no entendemos por qué sucede o cuándo sucede o en qué momento preciso se pasa por nuestra vida, pero a través de la palabra del Señor podemos comprender entonces de quién es la obra. Así que gracias le damos a Dios por su palabra y el día de hoy es ver, oír y le encontramos en el libro de Juan capítulo 8 y con esto por supuesto culminamos este bloque de versículos que lleva como título la verdad os hará libres y estos son los últimos dos versículos que nos quedan. Amén. Así que dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y de ahí, del último versículo, es donde sale el título, ver, oír. Cristo les habló lo que él vio cerca del Padre, pero los seres humanos actuaban conforme a lo que habían oído de su Padre. Así que, como les decía, la palabra del Señor nos enseña muchísimas cosas que nosotros a veces de primas a primeras no entendemos y no comprendemos. Y en esta ocasión podemos aludir incluso, me parece, al apóstol Pablo en sus palabras que él decía, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. O sea que él en su mente, en su corazón, en su entero ser, anhelaba servir al Señor y por supuesto me imagino como todos nosotros deseaba no equivocarse, no cometer errores, no pecar contra Dios, no pecar contra los hermanos, no hacer ningún agravio absolutamente a nadie, pero por alguna razón parecía que había circunstancias que se les escapaban de las manos y actuaba de manera que no deseaba actuar.
Y de eso le digo, podemos ver testimonios de muchísimos hermanos que viven, no que viven, que experimentan, mejor dicho, ciertas circunstancias similares al apóstol Pablo, ¿no? En alguna ocasión incluso el apóstol Pablo le dice en una de sus cartas, yo no quería como exaltarme, ¿no? A gran manera, dice, pero vosotros me obligasteis a hacerlo. Así que podemos encontrar en la vida de aquellos siervos del Señor y de lo cual le damos gracias a Dios, actitudes o caracteres o palabras o momentos específicos donde actuaban de manera que no era lo correcto delante del Señor, pero más sin embargo entendían que eran circunstancias que estaban fuera de sus manos, fuera de su control, circunstancias que solamente el Señor podía ayudarles a cambiar. Y le damos gracias a Dios por ello, porque está escrito incluso para la enseñanza de nosotros, que cuando sucedan ciertas y determinadas actitudes en nosotros que no son correctas, que en muchas ocasiones está en nuestras manos poder conquistar y dominar por la voluntad que Dios ha puesto en nosotros, por la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús y también en este caso en particular por lógica, ¿no? O sea, por lo que ya el Señor ha dado a nuestra vida desde nuestro nacimiento, de detectar y decir, esto no es correcto. Ciertamente cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón es muy difícil de que nos demos cuenta que estamos haciendo mal y cometiendo pecado, pero ya haber estado en Cristo, haber estudiado su palabra, al haberla conocido, nos podemos nosotros con la ayuda del Señor darnos cuenta que hicimos algo equivocado. Entonces nosotros clamamos al Señor, pedimos su perdón y pedimos su ayuda para no volverlo a hacer. Y todo conforme a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra a través de su siervo, de que esto no es el fin de nuestra vida y no es el fin del mundo tampoco, que le sucedió a los mejores hombres de Dios en la antigüedad y cómo no nos va a suceder a nosotros si estos hombres de Dios han entregado su vida plena, completa, entera al servicio del Señor y tuvieron estas experiencias. El Señor nos los hace ver a nosotros, que teniendo nuestras obligaciones, a veces no nos entregamos al 100% a Dios por lo que tenemos las responsabilidades aquí en la tierra hoy en día, porque los tiempos son un poco diferentes en el sentido de que dependiendo donde nosotros estemos, si no trabajamos, como dice el apóstol Pablo, no comemos, no tenemos un lugar donde vivir, no podemos calzar o vestir algún vestido, ¿no? Alguna vestimenta. Pero le digo, con todo y eso el Señor nos deja en su palabra de que con su ayuda sí podemos salir adelante y cambiar ese estilo de vida y que al final de cuentas les digo, hay cosas que van a estar fuera de nuestras manos y es ahí donde debemos de clamar al Señor para que no nos olvidemos que todos y cada uno de nosotros dependemos de Él o debemos depender de Él para vivir una vida digna y agradable delante del Señor. Así que le digo, ejemplos tenemos muchos en la Biblia, empezando por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, de los que tenemos más visibles y ahí solamente Dios sabe cuántos más lo han hecho a través de la historia, pero que Dios le ha placido dejar lo suficiente o lo necesario para que nosotros podamos tomar ánimo en el Señor y seguir adelante. Amén. Así que gracias le damos a Dios por su bendita palabra y porque a través de ella nos ayuda a nosotros a entender, como en la clase de hoy lo vamos a ver, que hay situaciones en que nosotros sí abrimos una puerta, una ventana al enemigo, ventana que utiliza el enemigo a su favor, pero que al final de cuentas nosotros somos los que salimos afectados si es que no nos percatamos a tiempo. Amén. Así que por eso le digo, el título de hoy es ver, oír. Cristo veía lo que estaba cerca, porque él estaba cerca del Padre, lo que veía cerca del Padre, o hablaba, mejor dicho, lo que veía cerca del Padre, mientras que estos personajes judíos hacían lo que habían oído cerca de sus padres, en este caso en particular. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Buenos días, hermana. Gloria al Señor por ello. Así que como les digo, el versículo 37 nos empieza hablando, ay, perdónenme un segundito, falta de costumbre, aquí estamos, gloria al Señor.
El versículo 37 nos habla o nos narra la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a este grupo de judíos que ya en el versículo 30 se notaba que eran personas que habían creído en Él, pero que a través de las clases hemos podido descubrir que era una creencia intelectual, no una creencia en lo profundo del corazón de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pues a estos personajes, que al final de cuentas clamaban ser linaje de Abraham, que ellos no podían ser esclavos o nunca habían sido esclavos de nadie, negando la realidad, ¿no?, que estaban siendo en ese momento esclavos por los romanos, y que al final de cuentas esa positividad que tenían, ¿no?, acerca de su vida en cuanto a la relación de la libertad y la esclavitud los podía llevar a un orgullo que podía cegarlos de la realidad. En este caso, negando la realidad de que habían sido esclavos. Y a ese grupo de personas todavía Jesús entabla una conversación que todavía es bastante larga, todavía no termina y no terminará en las próximas, qué sé yo, 4 o 5 clases más. Ahí Él les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ahora quisiera que notáramos que Jesús le dice: sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Cristo no les quita la realidad de su vida, de que verdaderamente son descendientes de Abraham. Pero la importancia está ahí, en esa palabra descendiente. Note que Cristo no le dice: sé que sois hijos de Abraham, lo cual es totalmente diferente. Por ejemplo, la palabra griega, y lo digo con todo respeto, espero en el Señor que esto se tome de manera madura, porque estamos hablando de un diccionario de palabras literales y concretas que están en el idioma, ¿no?, griego. Y la palabra griega aquí, para denotar descendientes, significa esperma. Y sabemos que biológicamente es lo que nosotros los seres humanos transportamos a la mamá, a la esposa, en este caso en particular, y de ahí se produce el niño, y el niño es el descendiente de, en este caso en particular, en la Biblia lo toma como al varón, no como a la mamá. Sí, porque Cristo no le dice: sé que eres descendiente de Sara. No, ellos están aclamando al padre, al varón, a la autoridad de la casa, a la autoridad del hogar, a la autoridad delegada de parte de Dios en su rama familiar. Y entonces en este caso en particular, como ellos claman a Abraham como su linaje, Cristo les dice: sí, yo sé que sois descendientes de Abraham, o sea, no sois hijos, sois descendientes en cuanto a la carne, o sea, la carne física. Has venido por el esperma de Abraham hasta los días de hoy. Pero eso es lo interesante, que les digo, que Cristo le dice: físicamente sois descendientes, pero espiritualmente no sois hijos. Por decirlo, nosotros podemos encontrar varios versículos en la Biblia que nos habla acerca de los que son hijos de Abraham. Y en este caso en particular, no lo traje aquí, se me olvidó pasarlo en una diapositiva para que ustedes lo puedan leer conmigo, pero yo lo voy a leer, y si usted tiene su Biblia en casa puede ir a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Y ahí vamos a poder descubrir la importancia del llamado de Cristo, de las palabras de Cristo, para decirles descendientes y no hijos. Permítame un segundito. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, y los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pacto, que lleva como título Pacto de Dios con Abraham. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, y eso era lo que le hacía falta a estas personas, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y continúa diciendo: y la escritura, previendo, o sea, viendo ya de antemano, previendo que Dios había de justificar
por la fe a los gentiles, los cuales somos nosotros porque no somos judíos, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que podemos ver que Jesucristo le dice, sí, yo sé que sois descendientes, pero no sois hijos, porque no vais conforme a la fe. Y nosotros vamos a ver en las próximas clases otros detalles que Jesucristo les dice acerca de lo que Abraham hizo y que es contrario a lo que ellos están haciendo. Por eso le digo, Cristo no les quita de encima el orgullo o no se los destruye, haciéndoles entender, sí, sois hijos, sois descendientes, perdón, de Abraham. O sea, son esperma de Abraham, del linaje natural del cuerpo, de la carne, que se echa a perder y al final de cuentas se destruye, ¿no? Algunos que han abierto las tumbas de sus antecesores dicen, no, solo encontramos los huesitos y el cabello, es todo lo que queda. Pero eso no es lo que importa. Ya Jesús lo ha aclarado en otros evangelios, donde Él dice que al final de cuentas lo importante es nuestra alma o la salvación de nuestra alma. Entonces, en este caso en particular, Jesús le dice, soy descendiente de Abraham, lo sé, pero al final de cuentas no sois hijos. Y eso es una gran importancia porque al final de cuentas nosotros somos, como dice Cristo, bienaventurados cuando le dice a Felipe, los que no vieron y creyeron. O sea, hemos creído en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, que Jesús es el Salvador de nuestra alma, que Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre en nuestro lugar, como hablamos en las clases pasadas, que Él tomó el castigo que nosotros merecíamos y que al final de cuentas Él murió, pero Él resucitó para la gloria de Dios. Así que no hemos visto a Jesucristo, al menos yo no he tenido la oportunidad de ver a Jesucristo, he tenido la oportunidad de tener experiencias físicas, literales, a través de mi oído, a través de mi piel, pero nunca lo he visto literalmente como lo han visto posiblemente algunos otros hermanos, de los cuales yo escuché testimonios cuando recién vine a los pies de Cristo, hace 17 años. Pero le digo, al menos nosotros bienaventurados somos porque no hemos visto a Jesucristo, pero hemos creído de todo corazón de que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras almas. Así que eso nos convierte en hijos de Dios y por supuesto, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nos hace personas que a través de la fe somos bendecidos en Abraham porque al final de cuentas Abraham tampoco vio a Jesucristo. Literalmente, así como lo vemos nosotros, dice él, Cristo, que Abraham había de ver su día, pero no nos menciona en qué forma Jesucristo lo vio, en qué forma Abraham lo vio, pero dice que lo vio y se alegró. Pudo haber sido una visión, un sueño, etcétera. La Biblia no nos narra, pero le digo, al final de cuentas, lo que nos cuenta es que llegar a ser hijos de Abraham es por causa de la fe, fe que estos personajes judíos no tenían. Tenían en su mente, en su corazón, y habían creído en él como el Cristo, como aquel que venía a tomar el reino y al final de cuentas expulsar a los soldados romanos, pero sabemos que en su corazón no tenían a Cristo como su Salvador y como lo vamos a ver más adelante en el hasta el 25, hasta el versículo 59, el último versículo del capítulo 58, que al final este mismo grupo de personas querían matar a Jesucristo. Primero creen en Él y luego quieren matarlo, ¿no? Así que es bien importante lo que Jesucristo les dice. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, en otras palabras les dice más adelante, no fue eso lo que hizo Abraham. Y luego vamos a dejar eso para aquella clase, para no sonar repetitivos. Pero Jesús le dice, procuráis matarme porque precisamente mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea que al final de cuentas hay algo en la vida de esas personas que a pesar de que dijeron, creemos en Él como el Cristo,
al final de cuentas había algo en su corazón y Cristo siendo 100% Dios, 100% hombre, podía ver lo que había en el corazón del hombre y al final de cuentas eso les impedía a ellos recibir la palabra de Jesucristo. Por eso es que ellos no podían recibir a Cristo como su Salvador, o al menos algo se lo impedía y que Cristo se lo menciona más adelante. Y que al final de cuentas pues, ellos no podían creer en Cristo porque no recibían su palabra. Y Él les dice, procuráis matarme, porque Él ya había visto, Cristo ya había visto en el corazón y en el futuro lo que estas personas querían hacer y que estas palabras que le dice, procuráis matarme, y que también resuenan y posiblemente en la siguiente clase, se ven cumplidas en el versículo 59, donde dice que Jesucristo prácticamente atravesando por medio de ellos se fue, pero querían arremeter con piedras contra Jesucristo. O sea, querían matar a Jesucristo y Cristo les hace saber la intención de sus corazones. Le dice la razón por cual querrían matarle, lo cual es el final del versículo 37, que le dice, es que mi palabra no haya cabida en vosotros. Al final de cuentas, es mi palabra la que les provoca a ustedes el rechazo a mi persona como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Así que bien, al final de cuentas, Jesucristo les está diciendo, sois descendientes de Abraham, pero por alguna razón no sois hijos. Y la razón es que mi palabra no haya lugar en vosotros y por eso ustedes van a querer matarme. Y esto no fue lo que hizo Abraham. Abraham al final de cuentas dice, vio mi día y se alegró. Y ellos están viendo ese mismo día que vio Abraham y en lugar de alegrarse como Abraham, están haciendo todo lo contrario de Abraham. Están queriendo matar y eliminar y desaparecer y borrar para siempre a Jesucristo. Así que es bien interesante lo que Cristo les hace saber a estos personajes, ¿no? Y el Señor, sé que el Señor va a hablar a nuestra vida a través de su palabra, aunque sean 2 versículos, como yo siempre he dicho, un versículo tiene suficiente para hablarlos a todos y cada uno de nosotros de muchos temas en particular que al final de cuentas son para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a esperar un segundito. Permítame un segundo. Se desconectó. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver. Ahora sí. Ok. Gloria al Señor. Miré que se había desconectado por un segundo, no mi programa, prácticamente la conexión. Mi programa lo que hace es transmite a la, ya se ve, gloria a Dios, gracias amor. Mi programa transmite a una página de internet a la cual estamos pagando y esa página de internet se encarga de enviar las señales a todas las cuentas. En este caso tenemos en YouTube, como lo pueden ver ustedes, una es la cuenta de mi esposa y otra es mi cuenta y la está enviando al mismo tiempo. Pero parece ser que ha tenido alguna costumbre en las últimas semanas, tal vez estén chequeando el sistema de seguridad, pero que nos rompe nuestra señal por un momento, pero nos las vuelve a dar. Así que no sé si pasa por algún filtro de seguridad, pero gracias al Señor ya tenemos ahora la señal de nuevo. Así que no nos preocupemos si nos desconectamos por un segundo, espere unos 10 segunditos por ahí, un minutito, ya si realmente no nos podemos conectar, pues cancelo esta señal y vuelvo y abrimos una de nuevo. Pero no nos preocupemos que el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria porque es su palabra la que predicamos, no la nuestra. Gloria al Señor. Así que continuamos, como les digo, al final de cuentas, en la palabra del Señor, con un versículo, es más que suficiente para hablar a nuestra vida. Versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y este es bien interesante para mí porque nos hace notar una realidad tanto en Cristo como en el ser humano. En este caso, Jesucristo le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. En otras palabras, podemos ver
que en este caso en particular, Jesucristo tiene una relación tan íntima con el Padre que no solamente puede escucharlo, que no solamente viene a su mente o a su corazón o incluso tal vez a su oído, sino que puede ver incluso lo que el Padre está haciendo. Y en este caso dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Seguramente podemos ver nosotros en la Biblia, especialmente en los evangelios, lo que el Padre ha hecho a través de Jesucristo. Jesucristo en una ocasión incluso dice, las obras que yo hago, las hago porque el Hijo imita lo que hace el Padre. Al final de cuentas dice, las obras provienen del Padre. O sea, Él dice que ha sido enviado por el Padre y Él dice que Él hace la voluntad del Padre. Así que absolutamente todo lo que Jesucristo hizo es porque el Padre lo hacía también y que al final de cuentas le decía a Cristo lo que tenía que hacer. Así que Cristo viene a comentar, a enseñarles, a decirles, a declararles lo que el Padre hacía en presencia de Cristo. Le digo, una relación tan íntima que no es que escuchaba de lejos y decía, oh, el Padre hizo fulana cosa, no, sino que Él podía verlo con sus propios ojos. Y en este caso en particular podemos ver a través de la Escritura que aún las obras que Cristo hizo fue por causa de que él miraba que el Padre los hacía a través de él, ¿no? Como incluso la misma Biblia nos narra de nuestra salvación. Él dice, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que si ya estaba preparado y Abraham ya había visto de antemano el tiempo de Jesucristo, así que Cristo al ver en su omnisciencia lo que el Padre había hecho, que había traído salvación a través de su vida a la humanidad, eso era lo que él enseñaba y predicaba. Por eso Cristo decía desde el principio, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Cuando envía, me parece, aquellos 70, les dice, id y predicar y decir, el cielo de los cielos, el reino de los cielos, perdón, se ha acercado a vosotros. Así que Cristo, todo lo que Él habla y lo que Él dice y por supuesto lo que Él enseña es porque Él lo vio hacer en el Padre. Y como Él dice, Él y el Padre son uno solo. Así que nosotros podemos ver en este caso en particular la tremenda relación y cercanía que tenía Jesucristo con el Padre a tal grado de poder ver la acción del Padre en todas las cosas que Él mismo hacía y eso compartía. Y de ello, le digo, podemos ver muchísimos ejemplos, ¿no? Ejemplos de sanación, que vimos varios a través de la Escritura. Ejemplos incluso de la resucitación de muertos, como fue en este caso en particular la hija de Jairo, me parece, cuando a ella ya la daban por muerta, el hijo de la viuda de Naín. Vemos incluso sanidad de enfermos físicos como el paralítico de Bethesda. También podemos ver aquella viuda, ¿no? Que aquella persona que estaba atada, ¿no?, con una joroba, ¿no?, en la espalda, una encorvada, que tenía 18 años atada por Satanás. Y personas que incluso se acercaron a él, como la mujer que tenía el flujo de sangre. Pero no solo a eso, también incluso podemos ver la liberación de endemoniados, como el Gadareno. En este caso, podemos ver incluso como el hijo de aquel hombre, ¿no? que a veces caía en el fuego y a veces caía en el agua, o la hija de aquella mujer también, ¿no? Que al final de cuentas no era ni judía, pero Jesús, a través de la fe de ella, le dijo, oye, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras, y cuando regresa a su casa encuentra a su hija dormida. Así que vemos que Jesús le habla a estas personas de lo que Dios ha hecho en presencia de él, en esa relación íntima que no solamente Jesús debiera de tenerla, sino que todos nosotros debiéramos de tenerla como lo tuvieron los hombres de Dios en el pasado. Entre ellos podemos incluir el apóstol Pablo,
que él clama al Señor y el Señor le contesta y él puede escucharlo y él da testimonio de ello diciendo, pero el Señor me dijo, bástate de mi gracia. O sea, esa relación íntima donde él pudo ver incluso al Padre obrar en la vida de su propia vida al declarar y decir, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y entonces da una narración larga de no hay absolutamente nadie que pueda separarlo del amor de Cristo. Y eso son vivencias que él pudo ver en su propia vida, no solamente de oídas, sino vivencias personales que él tuvo con el Señor desde el principio de su salvación, ¿no? Incluso vemos a través del apóstol Pedro, donde incluso la escritura dice que hasta los enfermos sacaban afuera para que tocara la sombra de Pedro a estos enfermos y estos enfermos eran sanados. Eso no pudiera ser efectivo si ellos no tuvieran una relación cercana a Dios y ver lo que Dios ha hecho y entonces compartir con los demás y hablar con los demás de las cosas que ha hecho el Padre. Así Jesucristo, él siendo eterno, habla de las cosas que hace el Padre, porque él ha estado con el Padre durante toda la eternidad. Así que eso fue lo que vino a decir Jesucristo. Y lo importante en resaltar es esa relación que Cristo tiene con el Padre y que todos nosotros debiéramos de tenerla. Yo sé que algunos la tienen, algunos otros de nosotros no la tenemos tan afirmada como debería de serlo, pero hay otros que incluso se van al otro extremo, donde definitivamente ni siquiera buscan tener una relación con el Padre, que es que prácticamente llevan el cristiano, la palabra cristiano, por sobrenombre, pero que en realidad no hay en su corazón una disposición de buscar esa relación con el Padre a través de la oración, a través de la lectura de la palabra o a través de la predicación misma de la palabra. Así que permita el Señor en este caso en particular que todos nosotros podamos entender que necesitamos tener esa relación, ¿no? Y poder ver la obra de Dios en lo que Él hace y compartir con él los demás las obras que Dios ha hecho en nosotros. Pero también le digo, al final de cuentas, en el versículo dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y esto, le digo yo, es lo que nos ayuda a nosotros a fortalecernos en el Señor, en el sentido de poder descubrir que hay cosas que sí están en nuestras manos y otras que están fuera de ellas, pero clamamos al Señor y el Señor en su misericordia nos ayuda. ¿En qué sentido? En que estos personajes no podían ver las obras de su padre. Y más adelante vamos a descubrir que hay una diferencia entre este padre de los judíos y el padre de Jesucristo. Cuando Cristo se refiere al Padre, es como Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, es el Padre de las luces, no el Padre de las tinieblas, como en este caso Jesucristo en los versículos siguientes les dice que vuestro Padre es el diablo porque sus obras queréis hacer. Pero estos individuos no podían ver a su padre, que era el diablo, obrar. Simplemente podían oírlo. En otras palabras, pareciera que los personajes de alguna forma recibían esa información de parte de Satanás y ellos la llevaban a cabo o pretendían llevarlas a cabo, como en el versículo 59 pretendían llevar a cabo la muerte de Jesús y al final de cuentas no pudieron. No pudieron. A su debido tiempo le quitaron la vida, obviamente por voluntad de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pero que sus intenciones siempre fueron matar a Jesucristo, ¿no? Desde el momento en que, como decimos nosotros, les cayó mal, o en mi país que dicen le cayeron gordo, entonces empezaron a buscar cómo matarle. Pues le digo, al final de cuentas, Jesucristo le dice, ustedes no pueden ver las obras de su Padre, pero viven cegados, engañados, porque sí logran escuchar lo que su Padre pone en sus oídos. Por eso Cristo les dice, Él dice que Él habla lo que el Padre hace en su presencia, pero que los judíos hacen, no hablan, hacen lo que han oído
no lo que han visto, sino lo que han oído cerca de vuestro Padre. Y es bien importante notar esta diferencia porque al final de cuentas descubres que Satanás hablaba a la mente o al corazón de estas personas con el fin de lograr en ellos una acción que va en contra de Dios y de su palabra, pero que la ejecutan de igual manera porque no pueden percatarse de la obra que Satanás está haciendo en sus vidas. Así que le digo, Cristo les dice, vosotros hacéis. O sea, no lo dices solamente de tus labios, sino que lo llevas por obra, pero acerca de vuestro Padre, y el cual en este caso en particular es el padre de las tinieblas, ¿no? Que al final de cuentas lo único que quiere hacer es mal, quiere destruir la vida de los demás y en este caso ellos sin darse cuenta estaba destruyendo sus propias vidas. ¿Cómo? Al no dejar que aceptaran a Cristo como Señor y Salvador y todavía encima querer quitarle la vida. Y en este caso en particular podemos ver ejemplos no solamente de judíos, personas extranjeras o personas que no tenían a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sino que decían solamente intelectualmente, sí, yo creo en Cristo, como en este caso lo tenemos a los judíos, sino que también tenemos casos de personas que al final de cuentas fueron usados por Satanás. O sea, de alguna forma recibieron ese mensaje y ellos lo aplican, ya sea hablándolo o haciéndolo, ¿no? Como en este caso tenemos al apóstol Pedro, que fue usado por Satanás. De alguna forma recibió ese mensaje a su mente y es lo que le transmite a Cristo y le dice, Señor, lejos esté de ti que esto te suceda cuando habla de su muerte. Y Cristo le dice, cállate, Satanás. Le dice, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y le digo, es bien interesante poder ver que de alguna forma Pedro actuó conforme escuchó, por supuesto, no era su padre, pero escuchó a Satanás o la voz de Satanás, como decimos nosotros, y así mismo actúa, pero en este caso actuó con sus labios. Acá vemos los judíos que actúan con sus manos, agarrando rocas para querer matar a Cristo. Pero Pedro actuó con sus labios en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que Cristo muriera, pero Pedro le decía, no, no, no mueras. O sea, se ve muy lindo el detalle, se ve muy, muy buena la preocupación de Pedro, se ve con muy buenas intenciones lo que él quería que Cristo no sufriera, no padeciera golpe y no fuera maltratado y fuera muerto. Pareciera bueno, pero era en contra de la voluntad de Dios. Y en este caso Cristo le pone en su sitio diciéndole, cállate, Satanás. No es que él era Satanás ni tampoco era hijo de Satanás porque ya estaba sirviendo a Cristo, pero aún sirviendo a Cristo él pudo escuchar la voz de Satanás y la puso por obra a través de sus labios. Así que le digo, es bien interesante porque Cristo les dice, tú no puedes ver a tu Padre obrar, pero sí puedes escucharlo y entonces tú obras conforme a lo que has escuchado cerca de vuestro Padre. Y es bien interesante, le digo yo, porque nosotros podemos aprender mucho en tan solo estos dos versículos. Número uno, podemos ver incluso que como Jesucristo, así como le dice a ellos, sé que soy descendiente de Abraham, apelando a su descendencia, como diciendo, por Abraham, porque nosotros somos descendientes de Abraham, pequemos o no pequemos, nosotros vamos a ser salvos, vamos a ir al cielo. O sea, a lo que ellos tratan de aludir es, nosotros como hijos de Abraham, ni somos esclavos y también vamos a ir al cielo. Y como más adelante vamos a ver las demás explicaciones que ellos le dan a Jesucristo, por supuesto, pero que al final de cuentas se basan su confianza y su plena, por decirlo así, en que son descendientes de Abraham. Pero más sin embargo, nosotros podemos ver en la aplicación tanto para la vida de ellos como para la de nosotros, es de que al final de cuentas no es la descendencia lo que nos define a nosotros,
porque al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros seremos personalmente responsables por todos nuestros actos delante de Dios. Por decirlo, nadie es salvo por herencia. En este caso yo apelaban a la salvación por la herencia o por descendencia a través de Abraham. Pero nadie es salvo por descendencia, ni por herencia tampoco. Yo como padre sirvo a Cristo, pero mi hijo no es definido por lo que yo soy, porque al final de cuentas él puede perderse en las drogas y al final de cuentas morir sin salvación. Así que el que yo haya sido cristiano no lo define a él o no lo envuelve en un paquete de regalo para llegar a la salvación. Y viceversa, si yo no fuera cristiano y fuera un malvado, eso tampoco define a mi hijo. Porque al final yo puedo morir pecando en la fornicación, adulterio, robo, drogadicción, etcétera, pero mi hijo pudiera darse cuenta de la perdición en la que yo iba y él pudiera entregar su vida y su corazón a Dios y él ser salvo. Así que ni tanto para bien ni para mal, la descendencia ni nos define ni tampoco tenemos la salvación o la condenación por herencia. El mismo Señor dice, no pagarán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. En aquel entonces, le digo en el Antiguo Testamento. Y aquí mismo incluso lo vemos plasmado, de que Jesús le dice, sí, soy descendiente de Abraham, pero no soy salvo. Ustedes van a ser responsables de sus propias acciones. Y ahora hoy en día ustedes quieren matarme. Abraham se gozó, pero eso no te define a ti porque ahora tú no estás gozándote de haberme visto, sino que estás queriéndote gozar en matarme, que es todo lo contrario a lo que hizo Abraham. Así que la descendencia no nos define a ninguno de nosotros. Mi padre pudo haber muerto cometiendo pecado y posiblemente yo practiqué el mismo pecado de mi padre mientras yo no conocía a Cristo, pero eso no tenía que definir mi vida. Sé que hay personas que dicen, pues como es el Padre, así es el Hijo. No precisamente. Cristo está diciendo que cada uno de nosotros vamos a ser responsables por nuestros propios actos, pero la descendencia o nuestros ancestros no tienen o no pueden o no deberían definir quiénes somos nosotros. Porque al final de cuentas mi padre no predicó el Evangelio y yo estoy aquí predicando el Evangelio. Y eso es una prueba de ello. Ahora, número 2, es que Jesucristo dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Así que nosotros no hemos visto o no podemos ver como vio Cristo, pero en muchas de las ocasiones podemos ver al Padre obrando y de ello podemos hablar, pero a veces como que se nos pasa por alto. Como por ejemplo, yo le compartí a mi esposa el día de ayer una acción que para mí yo le digo, amor, para mí eso es poderoso, para mí eso es un milagro, para mí eso es grandioso poder ver a tal persona que al final de cuentas, a pesar de que todavía no se libera por completo del estilo de vida o que una situación difícil en su vida lo está llevando a cometer el agravio contra Dios que está haciendo, al final de cuentas yo puedo ver una obra milagrosa en el sentido de que Él ha tomado su Biblia por sus manos. Le digo, Él está empezando a leerla y hay personas que no ven ese milagro de Dios en tales personas. Dicen, no, pero es que Él todavía está bebiendo, que Él todavía está haciendo esto, que Él todavía está haciendo lo otro. Sí, pero si vemos con nuestros ojos carnales, no vamos a ver el milagro de Dios sobre la vida de esa persona en el sentido de que ya tiene su Biblia en las manos. Un pecador duro y puro, de corazón, de sangre colorada, como decimos nosotros, o de sangre azul, lo que sea, nunca va a tomar una Biblia por sus manos. Y nosotros, al menos yo me pude percatar y pude dar gracias a Dios y decirle, Señor, gracias, porque para mí es un buen inicio, una buena obra milagrosa de Dios sobre la vida de esa persona en que sus pensamientos hayan cambiado y con sus labios profesa cosas que no lo hacía mientras vivía y se deleitaba en el pecado.
Mientras que ahora incluso comunica lo que los demás debieran hacer, que era buscar de Dios, y les dice que hay que leer la Biblia, y para mí eso es una obra milagrosa. Así que yo puedo hablar lo que he visto cerca de mi Padre, porque mi relación con Dios tiene que ir cada vez más estrecha con mi Señor. Y si apenas vamos, si pudiéramos decirlo así, agarrándonos de la mano con el Señor, estrechándonos en esa relación que por muchos años no lo hicimos, pero podemos ver la obra del Señor y podemos hablar de ello. Y es a lo que nosotros le decimos son testimonios. Los testimonios que compartimos a veces en nuestra iglesia o a las personas que les predicamos o que compartimos con nuestros hermanos en un convivio, no es nada más que la obra de Dios que nosotros hemos visto, como lo ha visto Cristo, y podemos hablar de ello. Así que es bien interesante el prestar atención los pequeños detalles que a simple vista no se ven, que muchas personas no se percatan y dicen, oh, eso lo está haciendo por esto, oh, eso lo está haciendo por aquello, pero que desprecian por completo la obra milagrosa que Dios está haciendo en ellos. Mas, sin embargo, yo pude ver ese milagro y me alegré y me gocé porque son personas a las que uno les está constantemente predicando la palabra del Señor, y después de 17 años puedo ver el resultado. Puedo ver la obra milagrosa de Dios en la vida de ese muchacho, de ese joven, donde él ya toma la Biblia por sus manos y empieza a leerla. Pues les digo, hay cristianos que maduran así. Hay otros cristianos que les toman un poco más de tiempo y hay otros cristianos que les toma años poder captar que el estilo de vida que vivieron durante mucho tiempo y que están desperdiciando durante el tiempo que van a la iglesia, se percatan de ello y dicen, no, no, Señor, ayúdame, yo tengo que cambiar rotundamente. Ayúdame a servirte y a serte fiel. Y que han dado pasos, o como decimos nosotros, pininos en el Evangelio, pero que al final de cuentas han logrado pasar de un escalón al otro. Y así podemos ver, como dice la Biblia, que Dios lleva a su iglesia de gloria en gloria. Y como dicen nuestros hermanos en los medios sociales, de victoria en victoria. Hoy, gracias a Dios, ya leí su Biblia. Gracias a Dios ya le dice a los demás lo que deberían de hacer, que es vivir para el Señor, servir al Señor y entregarle su vida al Señor. Y solamente Dios sabrá qué milagro va a ser el día de mañana y que lo vamos a ver expresados en sus acciones y en sus palabras. Así que gloria a Dios por eso, porque Dios nos permite poder ver en nuestra relación íntima, ver las obras de nuestro Dios y poder hablar como Jesucristo habló de esas obras que admiraba cerca de vuestro Padre. Pero que también debiésemos tener mucho cuidado en que también, en este caso en particular, no se nos vaya a venir el enemigo sobre nuestras vidas a querer ser nuestros padres y que al escuchar nosotros su palabra, la podamos poner por obra. Como les digo, no hay ninguna persona que esté libre de que Satanás no venga a su vida a tentarlo a su mente, sino todo lo contrario, más a los cristianos, porque los del mundo, los que no creen en Dios, ya están en sus manos. Nosotros no estamos en sus manos. Para nosotros Satanás no es nuestro padre, pero él busca cómo atraernos, cómo atraparnos para convertirse en nuestro Padre. Así que el Señor nos libre a nosotros de poder escuchar su voz con el fin de ponerla por obra, porque Cristo le dice, vosotros hacéis lo que oís cerca de vuestro Padre. Así que libre el Señor nuestra vida de hacer, de poner por obra lo que Satanás ponga en nuestras vidas, en nuestras mentes o de alguna forma que podamos escuchar su palabra y convertirnos en hijos de Satanás. Sino todo lo contrario, que el Señor nos ayude a rechazar esos pensamientos. Y como siempre les digo, les voy a hablar mayormente de ejemplos vividos en mi vida. Por decirlo, hay ocasiones, y se los digo con sinceridad y con seriedad, por supuesto, y con respeto a quien lo han vivido también.
Pero hay momentos en los que uno está pensando en el Señor, gozándose con su palabra, o pensando otra cosa acerca de Dios o de la vida de uno y diciéndole, Señor, ayúdanos a vivir para ti, etcétera, etcétera. Y de repente me ha tocado la oportunidad, como en unas 3 ocasiones o 2 ocasiones, que viene un pensamiento malévolo a mi mente. Y en el momento yo no me percato. O sea, yo estoy escuchando esa voz, si pudiéramos decirlo así internamente, y te acuerdas de lo que te hizo fulano y mangano y sutano, y mira cómo ellos están haciendo creer que están sirviendo al Señor. Mira lo hipócrita por todo lo que te han hecho y lo que has sufrido, lo que has llorado. Y de repente como que el Señor en su misericordia me ayuda y me da una chispita para, como dice uno, hey, despierta, ¿qué estás pensando? ¿Estás así? Despierta. Entonces, cuando llegue esa despierta de mi Señor, yo me viene a la mente y digo, pero ¿qué estoy pensando? Esto no es lo que la Biblia me enseña, no es lo que mi Dios me enseña en la Biblia. Mi Dios me enseña en la Biblia que yo tengo que aprender a perdonar, que yo tengo que aprender a amar a mis hermanos, que yo tengo que, en lugar de maldecirlos por el daño que me han hecho, aunque fuese él mismo creerse que es mi enemigo, la Biblia dice que yo tengo que amarle, que yo tengo que respetarle, que yo tengo que ayudarle a seguir adelante. Y en ese instante, mientras estoy pensando en todas esas cosas, yo le digo, Señor, yo rechazo en el nombre de Jesús este pensamiento malvado que posiblemente es de Satanás para arrastrarme a hacer cosas que no convienen y que no están en tu palabra. Y en lo que yo estoy diciéndole a Dios que yo rechazo ese pensamiento, siento literalmente, y se los digo, yo sé que hay muchas personas que no creen las cosas que le suceden a los demás, pero literalmente siento como que está una pequeña oscuridad delante de mis ojos, se dispersa y hasta la luz del sol se hace más brillante a mis ojos. Y digo yo, wow, gracias Señor, porque verdaderamente era un pensamiento satánico, como que viene una pequeña nube oscura que viene y te invade, pero como entra tan suave, no te percatas de ella, pero sí te percatas cuando Dios te la quita. Y ves la luz ya no opaca, sino que tienes que, dices, oh, wow, hasta la luz del sol irradió. Y yo sé que es verdadero lo que he experimentado porque no soy el único. Y no lo digo porque haya cientos de hermanos o millones de hermanos que experimenten lo mismo allá afuera, sino por personas que yo conozco. Y en una ocasión lo mismo que yo sentí, él lo sintió porque estábamos arreglando una diferencia, o sea, hablando de un asunto muy delicado que sucedió en nuestra vida, y al terminar nosotros abrazándonos y llorando y, y dando gracias a Dios, nosotros, él mismo fue el que dijo, y él dijo, wow, hasta parece que el sol brilla más ahora. Así que mientras en nuestras vidas, lo que quiero compartirles es, mientras a nuestra vida viene la voz de Satanás y nosotros le empezamos a prestar atención, como que viene un estilo de nubecilla oscura que te ciega el entendimiento y al final de cuentas no puedes razonar. Tú te estás creyendo que lo que estás escuchando está bien y es correcto y a veces hasta piensas que viene de Dios cuando en realidad es la voz de Satanás queriéndote engañar a ti para que vivas y hagas y actúes o digas algo que va en contra del Señor. Como dijimos lo de Pedro, parecía muy lindo el Pedro querer cuidar de la vida del Señor y querer protegerlo, pero iba en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo muriera para que a través de él nosotros pudiéramos tener salvación. Así que le digo, me ha tocado esa oportunidad de poder experimentar esa oscuridad que no me doy cuenta cuando llega, pero sí la percibo cuando se disperse, cuando se disparce. Cuando se va, le digo, usted ve que hasta la luz del sol irradia más y uno dice, ah, gracias Señor por librarme. Gracias por ayudarme, porque sabemos
que es un engaño de Satanás para querer invadir en mi vida, envenenar mi corazón, envenenar mis pensamientos, y que ahora que vaya a la iglesia, ver a ese hermano enojado, con ira, con falta de perdón, con rencor, y decir, sí, tú hipócrita, estás subiendo al púlpito a leer la Biblia, a predicar, enseñar, etcétera, a tener un testimonio cuando me has herido el corazón y me has lastimado y has hecho mal en contra de mi vida, y que todo lo que uno está pensando y diciendo va en contra de la palabra de Dios. Porque Cristo dice, si alguien los maldice, ustedes bendíganlo. Así que le digo, gracias le damos a Dios por su palabra, porque nos ayuda a nosotros a entender y a comprender que hay cosas que Satanás trae a nuestro oído y lo percatamos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero nos percatamos y los ponemos por obra. Y por eso Cristo les dice a ellos, vosotros hacéis, no dice habláis, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Permita el Señor en su misericordia que Satanás nunca vuelva a ser nuestro Padre como lo fue cuando no conocíamos a Cristo, sino todo lo contrario. Que nosotros sigamos siendo hijos de Dios a través de Jesucristo, y sigamos por la fe siendo hijos de Abraham para la gloria de Dios Padre. Y por último, lo guardé para último, en la segunda parte del versículo 37, donde dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en nosotros. Y lo que quiero decirles y enseñarles es, una de las características de las personas que escuchan la voz del enemigo y no la voz de Dios es cuando rechazan rotundamente la predicación del Evangelio. Allá afuera sabemos que no conocen a Dios y van a rechazar tu predicación del Evangelio. Pero a veces dentro de la iglesia, cuando escuchamos la voz de Satanás y rechazamos la enseñanza misma que se nos da a través de nuestros pastores, a través de los líderes y los siervos del Señor, o incluso en una convivencia, cuando un hermano le dice a otro, hermano, pero lo que tú me estás diciendo, eso no es correcto delante de Dios. Y en lugar de decir, gracias por corregir mi mal y corregir mi pecado, decimos, hoy tú y muy santucho, y ahora te crees el santo y tú no pecas y tú no te equivocas y ahora tú eres ya con la aureola en la cabeza, y empezamos a rechazarle rotundamente. Y esa es una señal de que nosotros estamos escuchando más la voz de Satanás, aunque no sea nuestro Padre como a Pedro, pero que escuchamos su voz y la ponemos por obra. Así que el Señor nos cuide a todos y cada uno de nosotros y nos guarde de la voz de Satanás a nuestra vida, y todo lo contrario, que cuando alguien nos esté tratando de corregir nuestros caminos o alguien nos esté enseñando que lo que estamos haciendo no es correcto, no con el fin de marcarnos con el dedo y decir y exponernos en público, mira, el pecador fulano está haciendo, no, sino que Él lo hace con el fin de que tú puedas cambiar, reconciliarte con Dios y ayudándote Él para que tu vida cambie, porque en ese momento dices estar bien, pero hay una vida de desastre detrás de tu espalda, y el hermano trata de ayudarte o la hermana trata de ayudarte a corregir esos malos pasos que estás dando para que se corrija todos esos dolores, angustias y tristezas que están detrás de tu espalda, que tú puedas entender que está en lo correcto y que Dios está tratando con tu vida, y no que escuches la voz de Dios y rechaces esa enseñanza y sigas cargando con ese dolor y esa angustia que está detrás de ti. Así que el Señor nos ayude a ser sabios y entendidos para que podamos comprender que todos y cada uno de nosotros no estamos absentos de escuchar la voz de Satanás, y peligramos incluso de poder ponerlas por obra, como lo hizo Pedro o como en alguna ocasión lo hizo Pablo. Y quién sabe, solo Dios sabe cuántos más pudieron haberlo hecho a través de la historia. Pero con todo y eso, que esta palabra nos ayude a nosotros a reconocer lo que estamos haciendo mal, poniendo por obra la voz de Satanás en nuestras vidas, y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo hice esto, hice aquello, y a pobre hermano trapié la iglesia completa con fulano de tal.
Perdóname y ayúdame a tener el valor suficiente para pedirle perdón y que nuestra relación se vuelva a unir, que ya no vivamos separados, que no vivamos renegando el uno del otro o tirándonos piedradas desde el púlpito el uno al otro, que no vivamos mirándonos como si quisiéramos comernos o sacar la pistola y matarnos, sino todo lo contrario, permite que seamos uno, como fue tu oración en Juan capítulo 17, como tú y el Padre son uno. Así que seamos sabios y entendidos, porque yo siempre les he dicho, lo más difícil del ser humano es haber cometido un pecado, un error en contra de sus hermanos y tener que pedir disculpas cuando descubra que es él el del problema. Así que pedir disculpas es lo más difícil que un ser humano puede y debe de hacer, pero que el Señor nos dé el valor para hacerlo cuando sea necesario. Amén. Así que gloria le damos al Señor, gracias por su palabra. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude en todos esos momentos específicos, especialmente cuando hay una decisión importante que tomar, pero que la voz del enemigo está presta ahí para hacernos tropezar. Que el Señor, como yo le digo, Señor, ayúdame a distinguir entre tu voz y la del enemigo, para que el enemigo no me engañe y me haga tropezar y pecar contra ti o pecar contra mis hermanos. Y aunque alguien venga contra mí, que yo en tu misericordia pueda percatarme y decir, no, esto no es así. No lo recibo, me quedo calladito, como decimos en mi rancho, me pongo un cierre y en lugar de proclamar maldición contra este hermano que me está agrediendo sin razón y sin causa, y aunque tuviera razón y causa, ayúdame a orar por él para que tú le ayudes y le des entendimiento y esclarezca sus pensamientos y él pueda descubrir que él está equivocado y no arremeter contra él escuchando la voz de Satanás diciendo, ¿y qué se cree este? Si lo que está diciendo no es verdad. Y él está diciendo falsedades y mentiras. Y uno ir en lugar de en contra de ellos, decir, no, 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 Señor, esto no es lo que tú me enseñas en tu palabra. Esto es un engaño del enemigo para que yo pegue contra ti. Ayúdame, quítalo de mi vida. Lo rechazo en el nombre de Jesús y ayúdame a concentrarme en tu palabra y a vivir tu palabra para la gloria de tu nombre. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por su bendita palabra y que nos ayude a todos nosotros a ser sabios y entendidos y a poner por obra y a hablar y a predicar y a enseñar y a vivir lo que nosotros vemos cerca de nuestro Padre Celestial, que es el Padre de las luces, y a rechazar por completo lo que oímos sin poner por obra su maldad de ese Padre de las tinieblas, que no es nuestro Padre. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres bueno y misericordioso. Gracias por ayudarnos a servirte y a serte fiel. Gracias, Señor, porque tú perdonas también todas nuestras iniquidades y nuestras maldades, porque sabes que muchas de ellas las hacemos por ignorancia. Ignorancia en tu palabra, Señor. Ignorancia también en la experiencia en nuestra relación contigo, porque ciertamente tú haces obras maravillosas, aún hasta en el inconverso, Señor, pero él no se puede percatar de ello, él no puede verlo, Señor. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús, sí podemos ver todas las maravillas que haces incluso en ellos mismos, que todavía no te entregan su corazón. Por lo tanto, te damos gracias por permitirnos tener esa relación cercana contigo y te suplicamos de todo corazón que día con día nos ayude para que nos sigamos acercando cada vez más a ti, hasta que no solamente estemos tomados de tus manos o tomados de tu manto o de tus pies, sino que te tengamos plenamente y 100% abrazados de ti. Y no solo eso, sino que tú también puedas abrazarnos para la gloria de tu nombre. Y en esa relación íntima, profunda contigo, todos podamos ser sabios y entendidos y practicar y hacer y poner por obra todas las cosas que tú nos enseñas y nos hablas a través de tu palabra y a través de las experiencias vividas. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te rogamos por todos aquellos, mi amado Señor, que todavía no te entregan su vida, que ellos puedan hoy en día recibir de ti ese chispa de vida, si pudiéramos decirlo así, para que ellos puedan comprender cuánto tú les amas y cuánto tú anhelas y deseas pasar la eternidad con ellos, a tal grado que enviaste a tu Hijo
Hijo Jesucristo para que muriera en su lugar por sus pecados, para que pagara por lo que cada uno de nosotros debiera haber pagado, y que entienda y comprenda que tú le amas tanto que aún le haces absuelto, Señor, de toda responsabilidad de pecado en el momento en que Él desea entregarte su corazón y vivir para ti, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Te damos muchísimas gracias porque podemos confiar en tu palabra, que irás añadiendo a tu iglesia todos y cada uno de aquellos que ya tú sabes que van a ser salvos para la gloria de tu nombre. Ayuda a los que no pueden, Señor, si te place. Ayúdalos en tu misericordia a que ellos puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. Porque buena es tu voluntad para con los hombres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y por supuesto, Señor, no te olvides del necesitado, no te olvides del enfermo, no te olvides del angustiado. Que tu mano poderosa sea sobre ellos para la gloria de tu nombre. Especialmente te rogamos por nuestro sobrino, Señor, que tú en tu misericordia puedas ayudarle a él a entender lo que tú quieras enseñarle a través de su experiencia, y que por supuesto pueda reconocer que es tu amor, tu misericordia, el llamado tuyo hacia su vida, y que en este caso en particular, si te place, pueda hacer una obra de sanación sobre su cuerpo y poder recuperarse plenamente sin tener ninguna secuela, ninguna consecuencia, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Permite el Señor en su misericordia que el amor en su iglesia siga creciendo, no solamente dentro del vínculo de la iglesia, sino el amor por aquellos que todavía no conocen del Evangelio, y que el Señor nos impulse a cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas, por supuesto, conforme al propósito que Él tiene para nosotros en el cuerpo de Cristo. Porque yo sé que no todos estarán capacitados para salir y predicar y evangelizar afuera, pero sí estarán capacitados para enseñar dentro de la iglesia. Tal vez no vayan por las calles pregonando el Evangelio, pero tal vez sí tengan un grupito de personas en su propia casa a quienes les estarán enseñando la palabra del Señor. Pero todos y cada uno de nosotros trabajamos, o que nos ayude el Señor a trabajar en conjunto como un verdadero cuerpo físico, ¿no? Que mis manos y todo se mueve de acuerdo a la dirección de mi cerebro, así que nosotros nos manejemos tanto las manos y los dedos y los pies conforme a la cabeza, que es Cristo Jesús, y por supuesto para la gloria de su nombre. Pero como les digo, todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, y permita el Señor que todos podamos razonar a tiempo cuál es nuestra posición para servir al Señor de todo corazón y al 100% en esa voluntad, en ese propósito de Dios para nuestra vida y en ese lugar que Dios tiene para nosotros en su cuerpo. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo grande y ricamente. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, más o menos a la misma hora. Y por supuesto, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, y por supuesto, lo más importante, por abrirle las puertas de su corazón a Dios y a su palabra, para que Él pueda glorificarse en la vida de todos y cada uno de ustedes. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, y que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Adiós.